Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, sean todos bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Gracias por la sintonía que han tenido al canal del apóstol Sergio Enríquez y gracias también por todos los comentarios que han mandado respecto al programa y las inquietudes que los temas escatológicos están generando en ustedes. Hoy, una vez más, tenemos en el estudio al apóstol Sergio Enríquez para saludarlo primeramente, para agradecerle por los primeros programas y para preguntarle cómo se encuentra. Muy bien, gracias a Dios. Recuperándome de una pequeña cirugía que me hicieron, ya vamos nuevamente a la carga. Apóstol, en las últimas semanas hemos estado una vez más viendo cómo la Tierra está cambiando, como efecto probablemente del cambio climático tal vez, pero estamos viendo muchas sequías, muchas inundaciones, terremotos. Vamos a presentar una noticia para dar un contexto, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el huracán Ian y luego nos adentramos en la conversación, ¿le parece? Me parece. Vamos a eso. Desastres naturales. Pakistán. Las prolongadas inundaciones catastróficas en Pakistán que cubrieron un tercio del país afectaron a 33 millones de personas, pues el calor extremo endureció el suelo, haciendo imposible que éste absorbiera las lluvias monzónicas. El agua estancada sigue causando sufrimiento y crisis sanitaria. Más de 1.500 personas han perdido la vida a causa de enfermedades como el cólera. España. Se presentaron inundaciones por las precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado. Italia. Al menos 11 personas murieron por las inundaciones. La tan esperada lluvia al fin llegó, pero en algunos lugares la lluvia de 6 meses cayó en 3 horas. Japón. En septiembre, el supertifón Nanmadol azotó Japón con ráfagas de más de 230 kilómetros por hora. Arrasó todo a su paso. Destrucción, inundaciones, hogares sin electricidad, millones de evacuados. Guatemala. Una semana de lluvias constantes saturó los suelos y provocó derrumbes en carretera a El Salvador, carretera a San Lucas, Chimaltenango y socavamientos en distintos lugares, siendo el más grave el que ocurrió en Villanueva, el cual cobró 2 vidas. También se reportó desbordamiento de ríos, caídas de puentes e inundaciones en el oriente del país. Huracán Ian. En su paso por Cuba, el huracán Ian dejó graves secuelas en la ya deteriorada economía de dicho país. Destrucción de casas y carreteras en La Habana, aparte de dejar a cientos de personas sin hogar y sin recursos por primera vez en la historia. Toda la isla se quedó sin energía eléctrica. Tras registrar vientos de 250 kilómetros por hora, casi alcanzó la categoría 5 antes de llegar a Estados Unidos. El gobernador de Florida indicó: ya no hay tiempo para evacuar, lo mejor es buscar refugio. El 28 de septiembre a las 15:05, Ian tocó tierra en Florida y más de 2.5 millones de personas quedaron sin energía eléctrica. La marejada ciclónica inundó todo a su paso. Fue tan letal y destructiva que cobró más de 58 vidas. El condado Lee quedó totalmente inundado. Fort Myers, con el 84% de su población sin energía eléctrica y sin comunicación. Kevin Anderson, el alcalde, dijo que en 50 años nunca vio una tormenta tan poderosa y devastadora. Orlando y Kissimmee también fueron inundadas por desbordes de lagos y ríos. El huracán continuó su marcha hacia Carolina del Sur, aunque se degradó a posttropical. Inundó todo a su paso por las marejadas ciclónicas, fuertes vientos y tornados repentinos. El huracán Julia se formó sobre el Mar Caribe.
se localizó a 725 kilómetros al oeste de las islas colombianas. El sábado 8 de octubre golpeó el archipiélago de San Andrés. Se registraron vientos de 65 a 120 kilómetros por hora. La provincia de La Guajira, en el extremo norte del país, fue declarada zona de catástrofe. Julia se desplazó por el Caribe y tocó tierra en la costa de Nicaragua. Durante su recorrido, se degradó a tormenta tropical. Sin embargo, llegó a El Salvador, Venezuela y Guatemala, dejando a su paso en todos estos países víctimas mortales, inundaciones, deslaves, puentes caídos, poblaciones sin energía eléctrica, casas y comercios destruidos. Apóstol, esto nos da un contexto de lo que está pasando en el mundo y claro que como humanos nos preocupamos por cómo vamos a proveer alimentos en casa, cómo vamos a tratar de recuperar lo material y por supuesto qué vamos a hacer, pero eso nos inquieta a nosotros comunes y corrientes. Pero ¿a usted qué le inquieta de todos estos acontecimientos que ha visto? Bueno, yo creo que cada una de las cosas que están aconteciendo en el mundo se deben de sumar. Por eso cuando hemos abordado el tema escatológico, que escatología significa el estudio de las cosas finales, ¿verdad? No futuras, sino finales. Hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Cuando estudiamos escatología tenemos que dividirlo por lo menos en los 7 escenarios que hemos estado describiendo. Dentro de ellos está tierra, mundo, cosmos, Israel, Babilonia, iglesia, cada uno de los, familia, cada uno de los escenarios. Entonces, si estas noticias fueran aisladas, serían inquietantes, desde luego, porque desde luego que causan temor y pánico, y no solamente eso, sino que a los que son afectados puede causar la muerte y tantas cosas más. Pero ya cuando se junta todo, es una bomba, ¿verdad? Francamente, uno dice, Padre Santo, esto es lo que la palabra de Dios dice que van a acontecer en el momento de la venida del Señor Jesucristo, o unos momentos antes, o algunos otros exagerarían diciendo, ¿o será que ya estamos en el periodo tribulacionario? Todo esto es consecuencia. La Biblia, cuando nos habla en Deuteronomio 28, dice que una de las bendiciones que Dios iba a dar, dice, daré la lluvia a su tiempo. Esa es la bendición de Deuteronomio 28. Daré la lluvia a su tiempo. Una lluvia fuera de tiempo no puede ser una bendición de Dios, ¿verdad? Una lluvia fuera de tiempo que causa destrucción, es obvio que aquello que se convertía, era de bendición, se convirtió en lo contrario, sí, ¿verdad? Y Dios está simple y sencillamente cumpliendo lo que Él dijo en Deuteronomio 28. Ustedes hacen tal cosa y yo voy a responder de esta manera. Deuteronomio 28 contiene 2 grandes parámetros en donde nosotros deberíamos como referencias de verlos. Primero están los primeros versículos donde dice cuáles son las bendiciones si obedecemos. Y después están las maldiciones si desobedecemos. Lo que yo veo que está sucediendo en el mundo es todo lo que viene como consecuencia de la desobediencia del hombre. Muchos podrán refutar eso, muchos podrán incluso blasfemar. Claro. Es interesante, entre paréntesis, es interesante que, vamos a ver, el 30 de septiembre del año 2022, no sé qué instituciones son las que nombran los días, el Día del Niño, el día de por aquí, el día de por allá y el día de más allá. Pero el 30 de septiembre se declaró el Día de la Libertad para blasfemar. Promovido por una institución norteamericana, aceptado en todo el mundo. Día de la Libertad para blasfemar. ¿Qué quiere decir? ¿Como que la gente que se desahogue, maldiga a Dios? Pero eso está en la Biblia. La Biblia dice que los hombres, cuando recibieron las plagas, no bendijeron ni se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de nada, sino que blasfemaron contra Dios. Y blasfemaron contra el tabernáculo de Dios, contra los que adoraban en el tabernáculo y contra el cielo mismo. Entonces, y es interesante, ¿verdad? Porque eso me inquieta a mí también, porque tú me preguntabas qué me inquieta. Sí, me inquieta un montón de cosas. Digamos, 2 Tesalonicenses
dice que cuando se levanta el anticristo, dice que se opone a todo aquello que se llame Dios. Es decir, no se opone a Dios solamente, sino que se opone a todo aquello que la gente, en la cual la gente tenga alguna fe de que eso proviene de la divinidad. Esa es una de las características del anticristo descritas por Pablo en 2 Tesalonicenses. Eso lo vemos en Apocalipsis, que ya fue escrito por Juan, ¿verdad? Que cómo se levanta la gente a blasfemar. Pero nosotros lo estamos viendo. ¿Cuándo? Nosotros hemos sido testigos de cambios, no solo climáticos, sino que cambios de opinión y cambios de muchas cosas. Hemos visto en este traslape de siglo. Es impresionante. ¿Cuándo antes nosotros hubiéramos podido ver que alguien declarara un día nacional, no nacional, mundial de la libertad para blasfemar? Sí, parece una mala broma, una broma de mal gusto. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Yo diría, bueno, día de la libertad para adorar, se entiende, día de la Biblia, día de tal cosa. Pero en lugar de eso, día de la libertad para blasfemar. Bueno, pero volvamos al punto que me decías. Entonces, esta cuestión que vemos es producto de la desobediencia del hombre. Como nosotros nos convertimos en depredadores, nosotros los humanos somos el peor depredador que tiene este planeta. Y eso está comprobado, que cuando vino la época de la industrialización del mundo, que fue a finales de los 1800 que empezó, se dejó venir toda esta situación de una manera terrible, poco a poco. No se fue notando de primas a primeras, pero conforme fue pasando el tiempo, se empezó a dar cuenta de todo el daño que se le estaba haciendo al planeta. Daño que al final de cuentas ahora resulta irreversible. Sí. Yo entiendo a los que están a favor de los movimientos ecológicos y peleando porque la conservación ambiental, y los felicito y les mando un saludo y oro por ustedes, pero ya no se puede hacer nada. Claro que eso no quiere decir que, como no se puede hacer nada, tiremos basura. No me refiero a eso. Ya esto es irreversible. Apóstol, y mencionando usted ahora lo que decía acerca de la libertad para blasfemar, habrá mucha gente que está molesta, por ejemplo, en Pakistán, que esperaron lluvias por 6 meses y cuando cayó en 3 horas fue inundación total. Se explica que la tierra estaba tan seca que no tuvo la capacidad de absorber el agua que estaba cayendo y como consecuencia el agua empezó a crecer y a inundarlo absolutamente todo. Pero quiero enlazarlo con otra cosa. Recordar que hablamos algunas veces de lo que Hollywood hace al como pronosticar o como casi predecir lo que va a ocurrir. Y hay una serie de películas que se trata de el día como de el catarsis del ser humano. Son 24 horas para que la gente salga a la calle y saque toda su frustración. Hacen saqueos, destruyen gente, destruyen lugares, matan gente y es como parecido a lo que ahora mismo están diciendo con la blasfemia, pero lo están haciendo tratando de matar a la persona que tanto han odiado. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, para empezar lo de Pakistán, por eso decía yo que la bendición es dar la lluvia a su tiempo. Sí. La lluvia es imprescindible para la vida humana, es imprescindible. Una sequía causa destrozos. Entonces la lluvia a su tiempo viene en la época de la siembra y en la época de la cosecha. Fuera de tiempo, la lluvia no puede ser una bendición. Eso ya lo vimos en Génesis capítulo 6 al 9. Ahora, en lo otro, nos volvemos otra vez al tema de por qué se amotinan las gentes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué rabia tienen metida dentro de su corazón? Y al final de cuentas la expresan. Y eso no solamente a nivel de personas que no conocen al Señor, sino que aún nosotros mismos podemos tener alguna frustración que si no la ministramos, si no buscamos a Dios, en algún momento puede explotar en nuestra casa. Tal vez no matando, pero sí. Por eso el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el Señor le dice a Marta en algún momento que Marta es prototipo de los siervos.
Le dice, Marta, Marta, estás enojada, estás enfadada, estás frustrada. Estoy poniéndole sinónimos a lo que el Señor dijo, ¿verdad? Estás mal porque te has ocupado de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, una sola cosa, la cual no le será quitada. Entonces, a veces esa frustración viene como consecuencia de que nos ocupamos de tantas cosas en este mundo en donde las cosas van más y más rápido, y entonces podemos llenarnos de frustración. Nosotros los cristianos tenemos un llamado para ser llenos del Espíritu Santo y de esa manera poder sojuzgar lo que debemos de sojuzgar. Pero el mundo no conoce el Espíritu Santo, dice la Biblia, ni le ve ni le conoce. Entonces, ¿cómo pueden expresar? Tienen un infierno adentro y salen a blasfemar. Día mundial, de la blasfemia. Pero, bueno, la Biblia ya lo decía, ¿verdad? Ya lo expresaba. ¿Cómo me gustaría poder que miráramos la noticia y los versículos para que visualmente los pudiéramos ligar y hilvanar y que queden guardados en nuestro corazón? Pero eso es una señal. Ahora, este huracán que ha pasado y todos los de esta época de huracanes, ¿verdad?, que viene en estos meses finales del año, son impresionantes, ¿verdad? Vi una noticia que sacaron de un manatí en las calles de Miami. Sí. O sea, lo sacó la corriente, sí. Y hay una noticia de tiburones nadando en las calles de una ciudad. Eso, ¿de cuando acá se miraba? Claro, se vio algo similar en el tiempo de Katrina, en aquel devastador meteoro que sacudió a Nueva Orleans hace años, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos la condición del corazón humano, que no se arrepiente. Porque ahora que digo Katrina, hubo un pastor que en los Estados Unidos acostumbran a poner en la parte de afuera, en una como pancarta, de qué se va a tratar el mensaje, bienvenidos, el domingo le toca, empezamos a tal hora, y ponen un versículo bíblico. Entonces, este pastor de una iglesia afroamericana puso en esa pancarta, Nueva Orleans, después de Katrina, está de juicio. Hay un juicio sobre ti, arrepiéntete. Lo metieron a la cárcel. En el país, en aquel tiempo, en el país. Donde hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión y donde lo metieron a la cárcel por poner eso. Entonces el corazón del hombre no se arrepiente. El corazón, mira, lo único que nos puede hacer cambiar de opinión a nosotros no es la convicción de otra persona. No es una prueba, una enfermedad, un cáncer, un accidente, una muerte. Lo único que nos puede hacer cambiar a nosotros de opinión y arrepentirnos es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo que el mundo necesita es mirar hacia el cielo, pero no para blasfemar, mirar hacia el cielo, pero para suplicar. ¿Pero qué es lo que hace el corazón del hombre? Porque tú me preguntabas, ¿qué otras cosas me tienen inquieto, además de todos estos que estamos platicando? Me tiene inquieto ese grave problema que sucedió ya hace varios meses y que no hay modo que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde la mayoría de la gente lo mira en blanco y negro y la mayoría señala a Rusia. Y yo no voy a tomar partido por ninguno de los dos, pero la mayoría de la gente sí ya tomó partido. Ellos son los culpables. Y entonces, ¿por qué me inquieta? Porque ha abarcado de una manera tremenda. Ahora tenemos que hace un tiempo ya hubo 3 o 4 atentados sobre el gasoducto que viene desde Rusia hasta Alemania, pasando a la altura de Polonia y Dinamarca. Y entonces hubo un atentado que dañó la fauna y la flora marina, con miles y millones de este material que salió hasta la superficie, matando a saber a cuántos,
e inutilizando esos gasoductos que se llaman Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y que el representante de los Estados Unidos había prometido que eso nunca iba a funcionar. Entonces, dando a entender, nosotros nos vamos a encargar. Entonces digo yo, en lugar de querer arreglar las cosas, parecería que la guerra es rentable. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso me vuelvo otra vez a la carga. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El corazón del hombre no se arrepiente. Ahora, yo sé que vamos avanzando en este programa y antes de que se me vaya la idea, quiero decir lo siguiente. Todas las cosas malas, negativas, maldiciones, cosas feas, Dios, que es todopoderoso, las puede cambiar en bendiciones. Cuando quisieron maldecir a Israel en el campo de Sofim, Balaam se subió al monte para maldecir a Israel y la Biblia dice, pero Jehová convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te ama. Entonces lo que necesitamos es voltear nuestro rostro al cielo y decirle, Señor, todas estas maldiciones que vienen sobre nosotros, transfórmalas, quítalas, cámbialas y que se conviertan en bendiciones para tu novia, tu iglesia, tu pueblo, que te busca. Te buscamos y te amamos, porque ciertamente hay un montón de gente que no lo busca ni lo espera, pero nosotros sí. Y yo creo que Dios va a extender su mano poderosa, pero realmente los acontecimientos de la última hora son complicados, bien complicados. Sí, hay que tener una serie de análisis que se pueden hacer. De hecho, usted en una prédica muy reciente dijo, el primer muerto en una guerra es la verdad. Y cuando usted habla acerca de cómo se nos está informando en Occidente, nos hace pensar que estamos siendo engañados y manipulados para así ver como enemigo total a Rusia sin comprender lo que está ocurriendo alrededor. Sí, yo no quiero tomar parte, decir Occidente tiene la culpa o es Oriente que tiene la culpa, Estados Unidos tiene razón o Rusia tiene razón. Yo lo que creo es que Dios tiene la verdad y el enemigo no la tiene. Y el mundo entero así, gobierna sobre aquellos que no aceptan el señorío del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, tanto el periodismo occidental como el oriental engañan a las masas. Y ese dicho de que el primer muerto en una guerra es la verdad, pues es muy antiguo, lo dicen desde hace mucho tiempo, porque es la realidad de lo que acontece, ¿verdad? Al engañar, y por eso el Señor dijo en Mateo 24, cuando empezó su discurso escatológico, lo primerísimo que dijo fue, mirad que nadie os engañe. Así empezó su discurso, mirad que nadie os engañe, porque en el último tiempo el engaño va a ser una de las armas preferidas del enemigo, aunque siempre lo ha sido, porque la Biblia dice que él es mentiroso desde el principio y que él es homicida desde el principio, el enemigo. Entonces, ahora pues va a sus anchas, está mintiendo con todos los medios de comunicación masiva que tenemos. Una cosa que se diga en Twitter, en Facebook, en Instagram, y se viraliza y todos lo dan por sentado que así es, sin averiguar. Y entonces la mentira cunde por todo el mundo. Y aún hermanos se dejan llevar por eso, ¿verdad? Yo creo que estamos en el final del tiempo. Nunca habíamos visto, de veras, a mí me gustaría tomar un papel y lápiz y empezar a escribir, miren este punto. Pero lo que pasa es que cuando yo vivo ese punto me extiendo mucho sobre él y entonces no saco la lista completa, ¿verdad? Claro. Pero todo lo que ha pasado, digamos, el avance de la tecnología, eso está profetizado en la Biblia, en el libro de Daniel, dice que es impresionante porque hay diferentes versiones respecto a este versículo que voy a mencionar. Dice que el aumento de la tecnología, de la ciencia, será, pero visto totalmente. Pero hay una versión que dice que el aumento de la iniquidad y lo asocia con la ciencia. Y después en el libro de
en el Nuevo Testamento dice el aumento de la iniquidad será tanto que enfriará el amor de muchos. Entonces, lo que yo saco en conclusión al ver estos dos versículos, estos dos contextos, digo, el aumento de la tecnología no va a ser utilizado solamente para el bien. Nosotros estamos tratando de hacer el bien por este medio. Estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo y llevando el mensaje y advirtiendo. Pero la mayoría de la gente no está haciendo eso. Estos medios son utilizados por aquellas personas que no han cambiado su corazón para denuesto, para blasfemia, para engañar y para su propio beneficio, ¿verdad? Porque se puede ganar dinero. YouTube te puede mandar tu disco y lo empiezas a monetizar y todo. Y pues está bueno, pues yo no estoy en contra de eso, si eso los hace felices, ¿verdad? Pero el asunto es que ya cuando hay de por medio una paga, entonces el que paga manda. Entonces lo que la gente quiere oír, eso es lo que va a oír. Bueno, así que me inquietan muchas cosas, pero una de las que más me tienen inquieto ahora es el hecho de esos atentados que se han hecho en ese gasoducto que venía de Rusia hacia Alemania, porque eso puede ser otra raya más al tigre y un detonante para verdaderamente una tercera guerra mundial. Vamos a ver, ¿a quién daña? Yo no sé si mis hermanos están en autos de lo que estoy diciendo del Nord Stream 1 y 2, pero a ver, pongámoslo de esta manera así resumido. Rusia le provee gas a Europa por medio de ese gasoducto y ese gas llega directamente a Alemania y de ahí se redistribuye y ahorita viene el invierno más gélido que de los últimos años y van a estar sin gas. De hecho, ahorita están sin gas. Ok, ¿a quién le daña más? Serían 3 sospechosos del atentado. ¿Ah? ¿A quién le daña más? ¿A Rusia? No. ¿Por qué? Porque Rusia tiene otros clientes a los que les está enviando desde Siberia su gas. Así que sí lo daña un poquito, pero no. Mínimo. Bueno, ¿a quién le daña? A Europa. Porque para reconstruir eso no es que va a cambiar un foco, una bombilla, ¿verdad? Y ya, no, eso se va a llevar por lo menos un año. ¿A quién le daña? A Europa. ¿A quién le beneficia? ¿A Rusia? No. ¿A Europa? No. ¿Occidente? Solo hay un país al que le beneficia. Estados Unidos. Estados Unidos. Y ese fue el representante que dijo que iba a destruir, que iba a impedir el funcionamiento del Nord Stream. Sí. Entonces, uno se pone a pensar, no puede ser que esta gente esté promoviendo una tercera conflagración mundial que va a traer cuestiones más graves porque van a ser nucleares. Pero está en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer, pues? Fusión y fisión, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Amén. Apóstol, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar temas como la situación que ahora mismo está enfrentando Guatemala a causa de los desastres naturales, las lluvias y los socavones que están ocurriendo en el país, y también preguntarle un poco al apóstol que nos dé esa guía que tanto estamos esperando de, bien, como iglesia no podemos hacer oídos sordos a estos acontecimientos, cómo debemos prepararnos, qué debemos hacer y cómo elegir los medios correctos para informarnos de las cosas correctas. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias a quienes continúan en sintonía del Reloj de Dios a través de Rema TV, Rema Estéreo 91.7 y la plataforma digital del apóstol Sergio Enríquez. Nos quedamos con muchas dudas hace un momento acerca de los acontecimientos recientes, pero sobre todo destacó cuando el apóstol nos explicaba acerca del 30 de septiembre declarado como el Día Internacional de la Blasfemia. Y sin duda quedaron muchas dudas en el ambiente apóstol. En realidad, muchas preguntas. ¿Cómo es que nace ese? ¿Cuál es el contexto de este Día Internacional? Sí, parecería que eso es una ridiculez que se le ocurrió a algún desvelado. Y de alguna manera tiene razón, ¿verdad? Sí, eso es lo que parece. Pero todo se da
en el contexto de que en Dinamarca sus periódicos, haciendo uso de la expresión, de la libre expresión del pensamiento, la libertad de expresarse, sacaron una caricatura de Mahoma. Entonces, eso causó furia en la religión musulmana, pero se le añadió el hecho de que otras revistas europeas replicaron eso. Una de ellas fue la revista Charlie Hebdo, en Francia. Y entonces, al replicarlo, como hay una cantidad de gente que profesa esa religión en toda Europa, son más vulnerables, ¿verdad? Entonces se aglutinaron, se agruparon, saquearon embajadas de Dinamarca en diferentes lugares, hicieron un montón de... Pero en Francia hubo un atentado y mataron periodistas. Incluso creo que esa revista, al final de cuentas, se cerró. Sí. Cerró porque ya no se pudo sostener, no solamente porque se hubiese venido a pico su economía, sino que por la constante amenaza musulmana. Recordemos que ellos no toleran eso. Sí. Tenemos aquel hombre que se llamaba, creo que Salman Rushdie, que era británico, que escribió aquel libro que se llamaba Los versos satánicos, refiriéndose al Corán, y lo sentenciaron a muerte. Entonces él vivió en Londres por mucho tiempo escondido. Y este año 2022 lo apuñalaron en Estados Unidos. No lo habían perdonado. No, él fue, y eso hace años, porque el que lo condenó a él fue aquel famoso Ayatollah Khomeini. Él lo condenó a muerte. O sea, hace años. Claro. Y él fue a dar una plática a Estados Unidos y alguien se acercó y lo apuñaló. Creo que no se murió, pero vemos ese extremismo. Entonces, en contraposición, la religión, yo le llamo así, aunque ellos no se llaman así, la religión humanista, que tiene varias organizaciones no gubernamentales, una que tiene su sede en Estados Unidos, promovió el Día de la Libertad para blasfemar, pero con el elemento de que no solamente van a blasfemar en contra de el Dios de los musulmanes, sino que contra todo lo que se llame Dios. Pero asombrosamente es lo que coincide con 2 Tesalonicenses cuando dice que el anticristo se va a oponer a todo lo que se llame Dios, es decir, se va a oponer a la fe en general. Eso es bien tremendo porque el Señor Jesucristo en una de sus, pues las cosas que Él dijo en su mensaje escatológico fue, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La fe es una de las cosas más atacadas. Entonces, a eso me refería cuando hablábamos del Día Mundial, Mundial de la Libertad de Blasfemar. Pero ahí hay otros elementos bíblicos que habría que ver, ¿verdad? ¿Quiénes son los que blasfeman? Es impresionante. La blasfemia está íntimamente ligada con la apostasía y con la herejía. Son 3 grados. Primero está la herejía, después está la apostasía y por último está la blasfemia. Y eso puede afectar a la iglesia, porque incluso 2 Tesalonicenses, otra vez hago referencia a ese versículo, dice que la gran tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía generalizada. Entonces no se les olvide, herejía, apostasía y blasfemia están íntimamente ligadas. Y si ya hay un día mundial para la libre expresión de la blasfemia en contra de Dios, pues seguramente también hay apostasía y herejía. Que Dios nos guarde. Apóstol, y podríamos decir que entre los países que más blasfeman, y no solamente lo hacen porque estén enojados, sino porque es su forma de expresar. Por ejemplo, los españoles tienen frases que son cargadas de palabras sumamente fuertes y que suman también un poco de blasfemia a su comunicación, digamos. Podría pensarse que es un país muy blasfemo, pero Guatemala, ¿qué tanto cree usted que respete a Dios a la hora de mostrarse molesta por lo que ahora está pasando, socavamientos, deslaves, derrumbes, ese tipo de cosas? Bueno, sí es cierto, España tiene términos muy, muy blasfemos, ¿verdad?
repito, en contra de todo aquello que se llame Dios. No necesariamente en contra de Dios únicamente, sino que todo aquello que se llame Dios lo blasfeman. Ya lo tienen no solamente ellos, digamos, el idioma inglés. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos y como nosotros no es nuestra lengua materna, ellos dicen unas cosas, pero pesadas en su idioma constantemente. Nuestra gente que tiene idioma materno hispano y llegan a vivir allá, absorben esa, como para ellos no significa mayor cosa, lo dicen, lo replican, lo repiten, ¿verdad? Pero también hay otras formas de blasfemia, aparte de lo que tú me preguntabas de lo que ha sucedido en Guatemala. Yo afortunadamente veo que aquí en Guatemala incluso la gente que ha sufrido la muerte de un ser querido, yo, bendito sea el nombre del Señor, no he oído a ninguno blasfemar, sino que algunos incluso dicen, Dios sabe lo que hace. He oído que cuando los están entrevistando, digamos en este socavamiento que hubo ahí en Villanueva, la familia lloraba y se arrodillaban orándole al Señor y no blasfemaron. Que Dios los bendiga definitivamente y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Bueno, pero hay otras formas que promueven la blasfemia. Las canciones en inglés. Padre Santo, Dios mío. Las traducciones, cuando estás viendo, digamos, una película en donde el tipo dice una grosería en inglés y en español el que traduce con los subtítulos ponen una blasfemia. Sí. Una blasfemia para traducir. Entonces uno dice, pero estos comparan lo profano con lo sagrado, con lo santo. En español, nosotros vemos la música moderna plagada de frases. ¿Hay alguien en especial que le llame la atención por la forma en la que se expresa? Todos, pero claro, los más famosos y los que más han vendido últimamente son los más soeces, ¿verdad? Sí. Que dicen cualquier cantidad de cosas tan ofensivas al Señor, tan ofensivas al humano, tan ofensivas a la mujer, al sexo, al hombre. Dicen unas cosas que yo no sé cómo es que pueden vender y yo no sé cómo pueden vender para sus conciertos. No sé cómo la gente se deja ir como que estuvieran embobados. Pero es un movimiento de blasfemia. Sí. Es como sembrar una semilla de blasfemia en cada corazón y después esa semilla se convierte en árbol y con mucha facilidad van a blasfemar contra Dios. Aparte de eso, porque la gente piensa que blasfemar es solamente el que yo hable, lo que yo diga con lo que estoy diciendo, un insulto, una injuria, dicen los diccionarios, ¿verdad? Sí. Es una blasfemia, pero no, según la Biblia, dice, Señor, dice en el libro de Proverbios, no me des tanto que me olvide de ti. Dos cosas te he pedido, dice, no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que al que no tener, robe. Y de esa manera blasfeme tu nombre. Entonces él no pronunció ninguna injuria, pero al robar blasfemó el nombre del Señor siendo cristiano. Sí. O sea, es el tema de la blasfemia, es enorme, ¿verdad? Pero me llama la atención que lo reconozcan internacionalmente como un derecho, el derecho de blasfemar. ¿Pero por qué tienen que reconocerlo así? Si quieren hacerlo, ellos lo pueden hacer. Yo no he visto que lleven a corte, a juicio a ninguno que blasfemó, que dijo una maldición contra Dios. ¿Por qué tienen que establecer entonces un día? Como sentando precedentes. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? No, hombre, es terrible. Definitivamente la humanidad ha dado un giro muy triste. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza, pero también no se nos debe de olvidar que cuando el Señor habla de su pronto regreso, Él dice que el retorno de Él, del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé y los días de Lot. Menciona esos dos, hace referencia a esos 2 días, días de Noé y días de Lot. Entonces, cuando le enfocamos a Lot,
nos damos cuenta ya en el Nuevo Testamento cómo vivía Lot. Y dice, este justo, Lot, afligía su alma, viendo la conducta nefanda de los hombres en medio de los cuales él vivía. Entonces, ¿qué es lo que puede estar afectando a alguien que fue justificado por la sangre de Jesucristo en ese momento? Está viviendo como Lot. Aflige su alma al ver que la gente no se arrepiente, al ver que la gente pone su boca contra el cielo, al ver que no hacen caso de lo que vendrá. Entonces, lo único que queda es suplicarle, rogarle a Dios, ayúdanos, Señor, y permite que pues seamos luz para las naciones y que les traslademos el mensaje, pero que salvemos nuestra alma también, ¿verdad? Y cuando hacía sí. la comparación de los días de Noé. Los días de Noé, ahí habla, bueno, aquí se habla de dos justos. Lot era un justo que se salvó él, pero perdió a toda su familia. Y Noé era un justo que se salvó él con toda su familia. Entonces, para empezar, en este tiempo, hay algunos que no van a aprovechar el movimiento de restauración familiar que Dios prometió en Malaquías capítulo 4, versículos finales, que dice, yo envío a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Yo creo que hay un movimiento en este momento de ataque sobre la familia, por eso es el escenario de la familia, pero al mismo tiempo donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Entonces Dios está haciendo restauraciones familiares, y está retornando familias que no estaban bien o que se iban a divorciar o que qué sé yo, y las está restaurando. Pero hay otros que sí perdieron su familia. Me refiero... no le lograron trasladar el evangelio del Señor Jesucristo y a la manera de Lot perdió a su mujer, Lot perdió a sus hijas y parece ser que tenía otros hijos que se quedaron en Sodoma y fueron destruidos. Esa sería una de las diferencias. Pero también hay otras que habría que ponerle la lupa así rapidísimo. Por ejemplo, cuando Dios se le presenta a Abraham, Abraham despierta a su esposa y entre los dos le preparan comida a la manifestación de Dios. Ok. Cuando se le presenta a Lot, él prepara la comida, la mujer no estaba. Abraham fue a despertar a su mujer Sara. Sara, mira, apúrate, yo voy a traer entre los dos vamos a hacer esto. Con el otro no. El otro él lo tuvo que hacer porque la mujer no participó. Parece ser que se había retraído. Más que todo, es una diferencia de familias. Y así hay otras. En una hubo destrucción por medio de agua, en otra hubo destrucción por medio de fuego. ¿Qué es lo que está viendo ahorita? Destrucción por medio de agua. El fuego no se ha incrementado. Hay incendios esporádicos en el occidente de Estados Unidos y en otros lugares. Pero un fuego, como lo que dice la Biblia, que va a ver que los elementos van a pasar ardiendo, todavía no. Entonces, primero va a venir destrucción con agua, no a nivel universal o total o mundial, pero sí destrucciones como las que ya estamos viendo en estos meteoros que hemos visto en las noticias. Pero el próximo es fuego, Lot. Primero es Noé, después es Lot. Primero es agua y después es fuego. Y ese fuego puede venir de explosiones nucleares. Por eso es cuando a mí me preguntan, ¿usted cree que va a haber una guerra nuclear? Yo digo, sí, va a haber. Pero primero Dios que ya no estemos aquí, ¿verdad? Dios quiera, apóstol. Y usted decía algo muy interesante también, bueno, de todas las cosas que nos ha mencionado, también usted mencionaba que los tesalónicos en algún momento pensaban que ya estaban en el final de los tiempos y se les tuvo que decir, esto no es el final de los tiempos. Claro. ¿Será que nosotros estamos pasando por algo similar? Sí, es que cuando ellos miraban la persecución de aquella Roma imperial que asolaba las iglesias y los judíos añadiéndose a ellos llegaron a creer que el anticristo era el emperador romano. Ellos no llegaron a creer que él era un anticristo, porque sí era un anticristo, pero ellos creían que era el anticristo. Entonces creyeron que había llegado. Y el apóstol Pablo le dice, no, cuando venga la tribulación, la época de sufrimiento nunca ha habido sobre la faz de la tierra, ni lo va a volver a ver.
Pero no quiero que se quede la idea en el ambiente de eso, sino que yo quiero decirles a ustedes que Dios ofrece una salvación por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él prometió en el libro de Apocalipsis, diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que hay sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Así que, ¿hay escape? Sí hay escape. Es en Cristo Jesús. Pero si nos tocase morir, pues lo que termina es el cuerpo, ¿no? Nuestra alma y nuestro espíritu están vivificados por el Señor, y por eso es que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pero uno se circunscribe solo al cuerpo a veces, ¿verdad? Claro, claro. Es que lo desconocido es lo que nos da temor, sin duda. Apóstol, y muchas personas se preguntarán, bueno, si, como usted decía al inicio de este programa, lo que es de tristeza para algunos es de beneficio para otros, como cuando fue, por ejemplo, a que nos dieran a todos la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, y bueno, Israel pasó a otra categoría. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos decir esta etapa para nosotros debería ser de reencontrarnos con el Señor? Usted y yo hablábamos hace un momento, ¿podemos volver a aceptar al Señor aun cuando estamos bien con Él? Sí, nosotros le podemos abrir el corazón al Señor varias veces, ¿verdad? Para que Él entre. Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entro a Él. Pero ahí no está hablando del nuevo nacimiento, porque le está hablando a una iglesia. Es decir, la iglesia ya es salva. Entonces, quiere decir que lo dejaron afuera. En Cantar los Cantares, la amada se encerró. Y entonces Él le toca la puerta, ábreme la puerta, hermana mía, amiga mía, perfecta mía, paloma mía, esposa mía. Ay, dice ella, ya me acosté, ya me lavé los pies, ya me cambié, y no le abrió. Y cuando al fin se levantó, dice que sus manos gotearon mirra y abrió y ya se había ido, pero le estaba diciendo que lo dejara entrar. Entonces yo creo que son diferentes toques de parte del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que hay en nuestro corazón. El primero es cuando lo recibimos y nos hace nacer de nuevo. Pero después va a volver va a regresar el Señor a decir, ábreme la puerta, y lo dejamos entrar, y hasta que la plenitud de Dios habite en nosotros como está predestinado según la Biblia, para nuestra vida. Ahora, respecto a otro que decías, que lo que es de tristeza para el mundo puede ser de alegría para nosotros, lo podemos ver en Lucas capítulo 21. Dice la Biblia que las naciones enteras van a estar sojuzgadas por la angustia y el temor y la expectativa de las cosas que vendrán. Y cuando vemos cuáles son la angustia, expectativa y temor, dice que son las olas rugientes del mar, el mar embravecido. Lucas 21:25 lo dice, por si lo quieres revisar en tu Biblia. Dice que las olas rugientes del mar embravecido le va a causar angustia a las naciones. A continuación dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. O sea, lo que es de angustia, de pánico, de terror para el mundo, debería ser alentador para nosotros. Sí. Claro que es bien feo decir, ¡ala, qué bonito, ¿verdad? Qué alegre, porque ni modo, hay un montón de gente sufriendo, pero por lo menos debería traer esperanza y decir, esa es señal de que mi redención se acerca, esa es señal que se termina este sistema, el fin de los días de los gentiles se aproxima y pronto vendrá el Señor para después seguir tratando con Israel en las semanas 70 de Daniel. Es glorioso, pero también debe uno reflexionar, ¿cómo estoy viviendo ante estos días gloriosos? ¿Cómo estoy haciéndolo? Cada quien sabe. De hecho, usted está diciendo algo que nos va a servir como para ir cerrando la idea. El conocimiento básicamente es el que nos da la diferencia de todo, porque una cosa es que nosotros digamos, bueno, confío en Dios y Dios sabrá, no me entero de las noticias, apenas leo la Biblia, no sabemos entonces lo que está pasando. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos dar como cristianos es acercarnos, sin duda, a Dios, pero también al conocimiento de lo que está aconteciendo y hacer lo que usted decía, a la luz de la palabra. Sí, Dios nos llama a tener conocimiento y hay una palabra en la Biblia que se utiliza
que es más allá del conocimiento, que se dice epignosis en griego, que es un conocimiento pleno, total. Dios podría tratar con nosotros como trata con los animalitos irracionales, pero no nos hizo así. Dios nos dio un cerebro para que lo entreguemos kilometrado cuando terminemos nuestra tarea aquí en el mundo. No sin uso. Sí, pues, entonces tenemos que usarlo y tenemos que, claro, que no es en base a esa inteligencia que vamos a salir adelante, pero sí tiene que haber un conocimiento y después el hiperespacio del conocimiento, el océano extraordinario de la revelación que viene de parte de Dios, porque ignoramos tantas cosas, el universo tiene tantos misterios, es apasionante, ¿eh? Solo aquí en la tierra nosotros vemos tantas cosas, solo en el mundo visible hay tantas cosas misteriosas en el mundo invisible que existe, aunque no se vea, existe. El aire por lo menos no se ve, pero existe. Solo ahí hay otro montón de conocimiento. Dios nos llama a conocerle a Él primero, y por eso yo quisiera cerrar diciendo esto. Dice la Biblia, el que se gloríe en esto, que me conoce, dice el Señor. Conocimiento. Y cuando Él rechaza a alguien, le dice, nunca te conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Entonces el conocimiento es básico. Apóstol, este es un pequeño tip que usted nos podría regalar, así como nos da muchos. ¿Cómo hace usted para elegir el medio con el que se está informando y contrastar las noticias para ver qué es cierto y qué no? ¿Qué está siendo manipulado? Yo no podría decir que yo tengo un patrón de conducta para oír y ver noticias. La verdad es que le tengo desconfianza a todas las noticias. Pero bueno, cuando surge una, trato de ponerlo primero delante de Dios y francamente siento como que se me abriera la mente y entonces empezar a ver los diferentes propuestas, referencias, y al ver el todo, ya formo opinión, ¿verdad? Claro. Pero una noticia en sí sola no debería de ser la formadora de opinión de nadie. Sí, cierto, totalmente. De hecho, en el periodismo una cosa que nos enseñan es que debemos consultar varias fuentes antes de dar por sentada una noticia, que esta es real porque puede ser falsa. Sí, efectivamente, y se da mucho. Muchísimo. Apóstol, como siempre nos encantará que sea usted quien haga esa invitación para que nuestro público pueda estar con nosotros en el siguiente programa y sigamos contestando estas preguntas, en realidad usted, ayudado por Dios, para poder tener temas escatológicos más claros en nuestra mente. Sí, bueno, hermanos y amigos, el propósito del reloj de Dios de este programa es llegar, y agradecemos, por cierto, llegar a la intimidad de su hogar y conversar con ustedes. Mientras estoy conversando aquí con la hermana Elcita, pues de alguna manera lo estoy haciendo con ustedes y ella presentando sus inquietudes en nombre suyo. El propósito nuestro no es aglutinar gente, convencer gente, no es llevar gente a la iglesia. Nuestro propósito es advertir y ver lo que está sucediendo. Nosotros de ninguna manera estamos teniendo un mensaje que atraiga gente hacia nuestra iglesia. Queremos eso que quede bien claro, ¿verdad? Lo que queremos es predicarle y le invitamos a que continúe con nosotros y que sus inquietudes las pueda enviar. Amén, amén y amén. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.